el evento deportivo más grande del planeta. El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y desde la radio ya estamos listos para jugarlo con vos. Flashes informativos, resultados, estadísticas, goleadores. Todo el color del Mundial lo vas a vivir con nosotros. En Radio Nuevo Día FM 100.9. Vivimos el Mundial. Cumbia, cumbia, cumbia. ¡Ja! La de la M. ¡Ey! Para que suene la previa. ¡Ja! Hoy juega la Argentina, quiero la mano arriba. Esta es la cumbia que se vacila. Hoy juega la Argentina, no venga a molestar. Esta es mi gente que no para de bailar. Porque hoy juega la Argentina, quiero la mano arriba. Esta es la cumbia que se vacila. Hoy juega la Argentina, no venga a molestar. Esta es mi gente que no para de alentar. Cumbia. Muy buenos días amigos, amigas, seguidores del diario y Radio Nuevo Día a través de nuestras distintas plataformas. Bienvenidos a una nueva semana de información, de actualidad, de todo lo que tenés que saber. Buenos días Río Gallegos, buenos días Santa Cruz, buenos días Argentina, buenos días Malvinas, hoy más que nunca. 16 de junio, 7 de la mañana, 35 minutos y comenzamos con esta propuesta de la primera mañana de Radio Nuevo Día. Esta es mi gente que no para de bailar. Hoy juega la Argentina, quiero la mano arriba. Esta es la cumbia que se vacila. Hoy juega la Argentina, no venga a molestar. Esta es mi gente que no para de alentar. Cumbia, y con las manos arriba, bien arriba. Y hoy es una ocasión especial porque comienza una nueva Copa del Mundo para la República Argentina y de alguna manera este comienzo también, cumbiero, es un homenaje para una de las voces quizás más populares de la radio de Río Gallegos, quizás no tanto desde los rostros, pero lamentablemente el fin de semana ha fallecido Mandy Hernández, que es histórico locutor de la cumbia o de la radio tropical local de FM Sensaciones de la 90.5. He tenido la oportunidad de compartir algún ámbito laboral con él, la verdad una persona súper predispuesta que lamentablemente nos dejó el fin de semana y esto generó un profundo pesar, no solo entre sus amigos, familiares y allegados, sino parte de su familia, podríamos decir, como son los oyentes, porque ustedes del otro lado son los que de alguna manera le dan sentido a nuestra labor y después de años animando las jornadas no solo en esta radio bailable, sino en el boliche, ¿no? en la metro. Este hombre ha partido de este plano y lamentablemente la radiofonía local está de luto de alguna manera. Y este comienzo tropical cumbiero tiene que ver un poco con eso y también con que hoy juega la selección argentina, hoy debuta ante Argelia en una Copa del Mundo entretenida, que les voy a decir, yo salí de mi casa durante el fin de semana largo solo anoche para jugar un partidito, un turnito, y hoy a la mañana para empezar mi jornada habitual, pero estuve todo el fin de semana internado mirando la Copa del Mundo, distrayéndome un poco y también obviamente atendiendo a los títulos que te contamos en el diario y Radio Nuevo Día. Vamos a comenzar con esta propuesta que se llama Buenos Días Malvinas. Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Julián Quiroz, si no nos conocemos, y hasta las 9:30 te voy a acompañar en el aire de la 100.9. La cabeza, cada día más, cada día más, y me esnifa en la cabeza y nada ni nadie nos puede parar. Después de un viernes accidentado, claro, porque no nos vimos desde el viernes, o no nos oímos desde el viernes, depende por donde sea que me encuentres, por el corte de luz que se extendió, se prolongó quizá más de la cuenta y generó que
toda la ciudad y toda la parte sur de Santa Cruz, porque el Calafate o parte de la cuenca también estuvo sin luz. Hubo una parte que sí tuvo energía eléctrica porque fue provista por la usina a carbón que tiene justamente allí CRT, que comparte con la comunidad ante este tipo de hechos. Y obviamente sobre todo para que funcionen los servicios esenciales. Esta situación inesperada se produjo a raíz de la tormenta de nieve y viento que hubo en estas latitudes. Empezamos el viernes algo accidentado, pasó de todo el viernes de todas formas, porque además tuvimos sesión extraordinaria donde finalmente no se aprobó el pedido de endeudamiento, o como lo llama el gobierno de la provincia de Santa Cruz, la ley de financiamiento estratégico, que posibilitaba en hasta 600 millones de dólares la toma de deuda por el gobierno provincial. Pero es algo de lo que vamos a ir desandando. Yo solamente quería hacer referencia a justamente ese viernes accidentado, que no nos encontramos finalmente. 3 grados 8 la temperatura en Río Gallegos, 1 grado 3 bajo cero la sensación térmica. El cielo se presenta mayormente nublado a esta hora, la humedad es del 78% y el viento sopla desde el oeste a 28 kilómetros por hora. Este martes tiene algunas lluvias y nevadas, dice el servicio meteorológico, previstas para la mañana de esta jornada, en baja probabilidad, y vientos con ráfagas de hasta 60 kilómetros. La máxima para hoy es de 7 grados para una Río Gallegos que tendrá una jornada mayormente gris. Fueran ejércitos de ciegos, ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te volvió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. En el Calafate 6 grados 4 la temperatura actual, 1 grado 9 sobre cero la sensación térmica. El cielo se presenta ligeramente nublado, la humedad es del 52% y el viento sopla desde el sudoeste a 30 kilómetros por hora. Este martes tiene una máxima pronosticada de 8 grados para el Calafate. También baja probabilidad para esta mañana de lluvias y nevadas. Luego el día continuará mayormente nublado, pero no será una jornada particularmente invadida por las precipitaciones, así que podremos hacer fuego a la noche. Caminando, pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Ellos siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te mordió. 4 grados la temperatura actual en Perito Moreno. El cielo se presenta parcialmente nublado a esta hora. La humedad es del 73% y el viento sopla a 19 kilómetros por hora. En este martes, que tiene una máxima pronosticada de 9 grados. Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con bajísima probabilidad de precipitaciones y viento que soplará desde el oeste-noroeste en baja intensidad. Afortunadamente será una jornada agradable aparentemente para Perito. Tienes que saber nadar. 9 grados la temperatura actual en Caleta Olivia. El cielo se presenta despejado con intervalos nubosos. La humedad es del 57% y el viento sopla a 35 kilómetros desde el sudoeste. Y esa será la máxima intensidad que tendrá en cuanto a viento en la jornada de hoy Caleta Olivia, con baja probabilidad de precipitaciones y una máxima de 12 grados. Como
cómo te mordió la vida, el dolor y la mentira. Herida que hace gritar, no dejes que te confunda. 1 grado 1 la temperatura actual en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. 6 grados 6 la sensación térmica. El cielo se presenta parcialmente nublado con lluvia y nevada. La humedad a esta hora es del 85% y el viento sopla del sudoeste a 51 kilómetros por hora. Este martes tiene una máxima de 3 grados pronosticada y lluvias y nevadas previstas a lo largo de toda la jornada para la capital fueguina. En nuestras Islas Malvinas, en Puerto Argentino, 8 décimas de grado sobre cero, la temperatura actual. La sensación térmica bastante más baja, 6 grados 9 bajo cero la actual. Cielo algo nublado y humedad que se presenta a esta hora en el 75% o en un 75%. El viento sopla del sudoeste a 49 kilómetros por hora en una jornada en Puerto Argentino y en las Islas Malvinas que tendrá una máxima de 3 grados y precipitaciones, sobre todo previstas en horas de la mañana y tarde, con ráfagas de viento que alcanzará los 80 kilómetros por hora. ¿Qué más tengo para concluir esta recorrida? Nos vamos a la Antártida Argentina, en Base Marambio. A esta hora la temperatura es de 26 grados 3. 26 grados 3 bajo cero la temperatura actual. La sensación térmica, 46 grados 2 bajo cero la sensación térmica. Cielo ligeramente nublado con ventisca alta en esta jornada. Baja humedad del 4% apenas. Viento sudoeste soplando a 71 kilómetros por hora. Y una máxima de 1 grado que no creo que alcancemos en esta jornada. Muy fría en la Base Marambio. Cielo y más allá, caeremos derrocados como escombro en la ciudad. Y dicen que vos sos el más temible en el lugar. Y el sistema mata gente que nunca te mostrarán. Ocultándote de China hasta Jerusalén, vas craneando tramas nuevas que al acecho siempre están. Imperios derechistas no tienen conformidad. Oro rojo, oro negro, agua dulce, dame más. Pero saben que los esperan, que nunca se rendirán. Como Adán, esos villanos morderán y morirán. Las mujeres alistan un ejército de niños que no conocen la paz. Un pueblo de pie nunca pierde su dignidad. Envueltos en banderas marcharán y cantarán así. Reino de tiranos que me harán vivir sin fe, porque sí, ocultándome solo de la luz de la ciudad, un cobarde fugitivo, huiré a otro lugar. Hoy es 16 de junio, no quería dejar pasar alguna fecha, porque ayer fue 15 de junio y se cumplió un nuevo aniversario desde aquella reforma universitaria donde los estudiantes de Córdoba, de la Universidad de Córdoba,
en 1918, un 15 de junio, perdón, irrumpían y evitaban la asunción de un nuevo rector, el conservador Antonio Nores. 2 meses antes había fundado la Federación Universitaria Argentina y Córdoba era el epicentro de los reclamos por mayor participación de profesores y estudiantes en un sistema con cargos vitalicios, que ni siquiera actualizaba los planes de estudio y tenía una fuerte influencia de la iglesia por entonces. En la asamblea de aquel 15 de junio votaron por primera vez los profesores, pero aún así se impuso este rector. Reacio a la modernización, sobre todo, por ello era también resistido. Los estudiantes declararon huelga y a los pocos días Deodoro Roca redactó el manifiesto liminar, en el que los estudiantes reafirmaban sus reclamos. Se realizó el primer Congreso Nacional de Estudiantes y la Federación Universitaria de Córdoba decidió tomar el control de la Casa de Altos Estudios más antigua de nuestro país. El presidente Irigoyen mandó a desalojarlos a través del ejército. Sin embargo, el movimiento por autonomía, cogobierno y concursos públicos, además de libertad de cátedras, fue imparable y se extendió al resto del país, estableciéndose así la reforma universitaria que un día como ayer en realidad, cumplía un nuevo aniversario. Hoy es el Día del Ingeniero en la República Argentina, por lo cual saludamos a creo que el único ingeniero que tengo, al único ingeniero que tengo a mano en la memoria, que es nuestro querido amigo Mauro Cielca, quien si estuviera escuchando le mando un abrazo muy grande y el deseo de un feliz día. Nacía también en 1949 Jairo, en Cruz del Eje, Córdoba, nombre artístico de Mario Rubén González, uno de los cantautores más populares de nuestro país, quien interpretó más de 800 canciones y recibió 19 premios entre nacionales e internacionales, distinguido además como caballero en la Orden de las Artes y las Letras en Francia, donde también desarrolló parte de su carrera. En 1955 se cumple un triste aniversario del bombardeo de la Plaza de Mayo, donde aviones de la Armada y de la Fuerza Aérea bombardeaban la Plaza de Mayo y disparaban con ametralladoras contra el Ministerio de Economía y otros edificios. Fue un frustrado intento de golpe de Estado contra el gobierno de Juan Domingo Perón en un momento donde se esperaba que en realidad hubiera una exhibición aérea que se transformó en una masacre donde 308 personas fueron asesinadas y miles heridos. El Archivo Nacional de la Memoria aclaró que esa cifra debe sumarse a un número incierto de víctimas cuyos cadáveres no lograron identificarse y fue quizá uno de los pocos hitos en la historia militar de la humanidad donde una fuerza atacó a su propia población civil en el marco de un gobierno democrático. Algo que, bueno, tuvo ese mismo día mucho movimiento en el que Perón estuvo en el Ministerio de Guerra, estuvo en la Embajada de Estados Unidos, tratando de evitar lo que finalmente pasado el mediodía de aquel 16 de junio sucedió en la Plaza de Mayo y que tuvo a varios hombres que luego fueron indultados, otros condenados, y una fuerte influencia entonces de la iglesia. De hecho, los aviones de la Armada tenían una insignia que señalaba, una frase que señalaba la frase Cristo vence, y que justamente fue perpetrada por estas dos fuerzas, la Armada y la Fuerza Aérea, en lo que quizá fue el comienzo de la violencia política más explícita, más cruda en la historia argentina. En 1960 se estrenaba Psicosis en Estados Unidos, el tráiler psicológico dirigido por Alfred Hitchcock, protagonizada por Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam y Janet Leigh. La película fue preservada en el National Film Registry como una valiosa obra de la cinematografía universal, ni siquiera estadounidense. En 1967 Jimi Hendrix quemaba su guitarra en pleno escenario durante el final de su show ante una multitud en el Monterrey Pop Festival.
destrozó su guitarra en el escenario cuando actuó en el legendario Festival de Rock de Woodstock también en 1969 y se inspiró en aquel momento celebrado 2 años antes en la ciudad de Monterrey. En 1996 debutaba Walter Samuel en Newell's Old Boys, luego fue jugador de Boca Juniors, Inter, Roma y Real Madrid. Hoy integra el cuerpo técnico de la selección argentina. En 1996 Vélez ganaba 5-1 por goleada a Boca Juniors en la 13ª fecha de clausura de aquel año. El árbitro José Castrilli expulsó a Diego Armando Maradona y al arquero José Luis Chilaver, que había marcado un gol de tiro libre y otro de penal. Para Boca el descuento lo había hecho Claudio Canigia. Fue, si no me equivoco, el día en el que Navarro Montoya le dice: Diego, no te va a contestar. ¿Qué no me va a contestar si es un botón? Le dice Maradona a Navarro Montoya respecto del árbitro Castrilli. También en 2006, Lionel Messi convertía su primer gol en mundiales en la victoria argentina 6-0 ante Serbia y Montenegro. Uno de los partidos de aquella fase de grupo del Mundial de Alemania 2006, con una historia totalmente trascendente que vino luego. 695 goles tiene convertidos hasta aquí con el Barcelona y con la selección argentina. Hay que sumarle los del Inter de Miami y los del PSG también. Creo que está por encima de los 900 ya. También en 2011, al cabo de 20 años de trabajo para evitar que se derrumbe, se reabría al público la Torre de Pisa en esa misma ciudad de Italia. En 2019, a excepción de la provincia de Tierra del Fuego, toda la Argentina quedó sin suministro eléctrico a causa de un desperfecto en el interconectado que justamente distribuye la energía eléctrica en todo el país y parte de Sudamérica. De hecho, afectó a Uruguay, Paraguay y al sur de Brasil este apagón. Y se conmemora el Día del Ingeniero, como decía, ya que en 1865 se creó la primera carrera de ingeniería del país, que comenzó a cursarse en el Departamento de Ciencias Exactas de la UBA, cuyo primer egresado fue Luis Augusto Huergo. Y tu grano de arena nunca tapa el mar, metiendo la carnada están. En 1963, Valentina Tereshkova se convertía en la primera mujer en viajar al espacio. Cosmonauta rusa soviética, viajó a bordo del Vostok 6 y regresó el 19 de junio tras pasar 70 horas en el espacio. Luego fue política también de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y tras la caída del comunismo accedió a una banca en el Parlamento ruso. También un día como hoy se recuerda el Acusticazo, donde el rock argentino generó un hito en el Teatro Atlantic. En 1972 se realizaba un concierto en el que participaron León Gieco, David León, Gabriela, Edelmiro Molinari, Lito Nevia y Raúl Porchetto. Todas canciones ejecutadas de manera acústica y una grabación que se editó en un disco con el nombre que ese encuentro le dio y que pasó a la historia, que es el Acusticazo. ¿Qué más sucedía un día como hoy? Se cumplen 40 años, si no me equivoco, del gol de Diego a los ingleses. Si no me equivoco. Esto fue... No. Me equivoqué, me adelanté a los hechos, no se preocupen. Esas son efemérides de un 16 de junio como hoy. Que hace más de un cura, hasta en el cielo debe haber una que otra injusticia. Me digo y sé que juego mal, pero tampoco da el talón de tanta cotidianidad. No puedo contra tu maldad.
saludo para la banda de YouTube que ya se va reportando de a poquito por allí. Me podés escribir al 2966 51 60 51. 2966 51 60 51 y hacerme saber que estás del otro lado, compartir conmigo parte de esta mañana que recién comienza en Radio Nuevo Día. Esto es Buenos Días Malvinas en el aire de la 100.9 y vamos a comenzar a repasar los títulos de la jornada. Un gran saludo a mi amigo el Patu, que ayer estuvimos tirando unas magias, aunque perdimos. Por nuestras formas, algo ocurrió, una extraña sensación, un presentimiento. Tuve que dejar de hacer el amor en el momento. Fui en busca de un abrigo. Encendí un cigarrillo y ahí lo vi, un misil en mi placar, un modelo para armar, pero nunca para desarmar.
El saludo y el abrazo grande para nuestros compañeros de redacciones, donde ya está Tony Villanueva actualizando el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando del diario Nuevo Día.com.ar y también a nuestra querida Lorena Aro, que ya está en las redes sociales también, siendo parte del team que te informa cada mañana. Vamos a comenzar con los títulos de esta mañana de martes 16 de junio. Raíz profunda, no sabes del miedo, estás siempre acompañada. Hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños. Perdí la noción del tiempo al caer de boca en tu boca. Viaje a favor y en contra del viento feliz o con el alma rota. Hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños. Estás en Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Son las 8 de la mañana con 5 minutos y vamos a empezar a repasar los principales títulos de lo que ha dejado el fin de semana largo. Y particularmente nos vamos a remitir al viernes próximo pasado, este viernes donde hubo una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, la séptima de este periodo legislativo, donde hubo fuerte presencia de funcionarios provinciales, ministros y segundas líneas, también secretarios de Estado, directores, dentro del recinto, pero también fuera del mismo, acompañando, de hecho exhibiendo pancartas, acompañando y bregando por la aprobación de este financiamiento estratégico como lo plantea el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Vaya mediante, del otro lado hubo también presencia de quienes rechazaron esta herramienta que el gobierno provincial pretende sea justamente el medio por el cual dotar de infraestructura, según señala los propios argumentos, a las distintas localidades, situación que finalmente no se dio. Estuvo el gobernador, hizo una larga locución que podrán analizar o seguir al detalle en Arriba al Día. Yo sé que los chicos estaban preparando un informe con audios y demás, por lo cual obviamente no quiero interceder en su labor. Y los invito a que se queden en la mañana de Radio Nuevo Día, porque habló el gobernador Vidal. Luego, antes de que comenzara la sesión, fue se retiró del recinto y por lo que nos cuentan, bueno, siguió alguna de las acciones desde una oficina contigua para luego retirarse. También hubo una larga alocución del diputado Peralta, que fue gobernador de Santa Cruz y quien recordó aquel año 2007 en el cual, bueno, le tocó asumir en un contexto de una crisis social, política y económica marcada y que de alguna manera, bueno, logró reencauzar después de algunos meses. Algunos dirán efectivamente, algunos dirán no, porque tendrán sus, obviamente, salvedades. Lo cierto es que en su vida política, luego de que pareció por un momento haber terminado, volvió siendo diputado
y continúa allí marcando de alguna manera la agenda. También habló el diputado Piero Boffi, habló el diputado Javier Jara, habló el diputado Abel Astaín y finalmente antes de que se efectuara una votación en la cual el gobierno no tenía las manos necesarias para poder aprobar este proyecto, se decidió en principio un cuarto intermedio para negociar el eventual envío a comisiones del proyecto, porque de ser votado y de ser rechazado sería archivado por un año, por lo cual el gobierno no podría apelar a esta herramienta, por lo cual se votó que el proyecto regresara a comisiones y se siguiera afinando el lápiz allí. Habrá que ver si finalmente en ese trabajo de comisiones, que en realidad no es más que ganar tiempo y seguir teniendo la posibilidad de tratarlo en un futuro próximo, el oficialismo en el Ejecutivo de alguna manera logró que este proyecto volviera a el archivo y que no se lo rechazara la oposición, que ya estaba dispuesta para hacerlo. ¿Cómo queda el panorama? Y el ejercicio político del gobierno provincial deberá ampliar su brecha de negociación e incluir a otros espacios para que finalmente, sobre todo los que hoy no acuerdan con este proyecto, que fundamentalmente para que tenga luz tendrá que ir a por esos legisladores opositores que hoy no acompañan este proyecto, incluso algunos propios también que no lo acompañarían, y lograr el consenso necesario para que este salga o buscar otra herramienta, porque luego de varias semanas, incluso largos meses de discusión respecto de las arcas del Estado provincial, la situación no se encausa y lo urgente, que es la resolución de la instancia de negociación y recomposición salarial, tampoco se está pudiendo resolver, por lo cual uno tiende a pensar que deberán analizarse otras vías para poder engrosar las arcas y finalmente poder responder a esas demandas. Y entre sueños como un flash viste pasar tu vida, pensando en no volver a amanecer. Él se aseguraba no dejar nada a tu alcance, trató de no pensar. Saludos al Pela, que dice buenos días Malvinas, mateando en la chamba. Saludos a mi compañero Martín, firme en la pega. Saludos para ambos. También saludos para Caro, que dice desde otra radio, está escuchando buenos días Malvinas, muchas gracias. Y dice que debería explicar por qué se quiere tomar una deuda en dólares para que la maneje Nación y a la provincia le lleguen pesos. O por qué insisten en no llamarlo deuda cuando es un crédito que per se imprime responsabilidad de pago. Bueno, son cuestiones semánticas que también han manifestado incluso funcionarios, escuché, ¿no? Es decir, no es lo mismo cuando vos pedís plata para financiarte que para endeudarte. Bueno, en realidad los dos resultados es lo mismo, lo tenés que devolver y te estás endeudando. Pero no ha logrado el consenso político en principio y habrá que ver si finalmente lo logra. Habrá que ver si finalmente lo logra el gobierno y de qué manera. El otro día, incluso con la presencia del gobernador, ya se infería que no iba a ser aprobado este proyecto y así finalmente fue. En la ciudad hay un corazón partido que no para de sangrar y un ejército de gente balbuceando su verdad. Saludos para Ramón, que está prendido a la radio. También para la gente de tránsito municipal, que yo sé que me escuchan ahí, que me mandan mensajitos cada tanto, Dani y su compañera Pau, si no me equivoco. Saludos para ellos y para todos aquellos que están comenzando su jornada de los distintos ámbitos laborales. Bienvenidos y buena semana.
Otro tema de interés para Río Gallegos es que se inauguró finalmente parte de la etapa de la obra de rediseño de la autovía 17 de octubre, que pretende ser reconvertida en avenida. Bueno, se comenzó por la Rotonda Zamoré y el sábado por la tarde, no me esperen, porque el sábado el móvil de Nuevo Día estaba inactivo. Se abrió la circulación justamente en este cruce, la histórica Rotonda Zamoré, que ahora conecta de otra manera, intermediada por semáforos también, las avenidas San Martín, la propia autovía, las calles Bécar y de los Inmigrantes, Jujuy con Santa Fe y todo ese entuerto que se rediseñó y que lo que pretende es generar más seguridad y más agilidad en el tránsito allí en ese punto neurálgico de nuestra ciudad. El sábado fue inaugurado en marco de una jornada fría, donde tuvieron allí en hora de la tarde los funcionarios y parte de trabajadores también de la municipalidad que desarrollaron esta obra. Según los registros municipales, en ese sector, desde el 2018... a este año se produjeron más de 65 accidentes, situación que motivó la intervención integral del lugar con la intención de mejorar la transitabilidad y reducir riesgos. Bueno, se colocaron semáforos, se rediseñó la calzada, hay nueva iluminación también, sendas peatonales seguras. Y se incorporó una bicisenda que cuando esté finalizada la obra estará funcional también allí. Así que cambió uno de los, creo que el corazón de la ciudad de Río Gallegos en cuanto a materia de tránsito, ha sido rediseñada y ha sido presentada, inaugurada a la ciudad. Ya no tendremos que dar vueltas por el barrio Codepro, por el Boxing Club y alrededores para retomar la autovía o la avenida San Martín, sino que lo podremos hacer tranquilamente como lo hacíamos anteriormente, obvio que teniendo en cuenta las condiciones del rediseño de la misma. Y atentos a esta semana porque es la semana de reanudación de paritarias. En el caso de policías continuarán negociando tras dos jornadas intensas el miércoles y el viernes de la semana pasada, pero también el 16, hoy se vuelven a encontrar las partes de la administración o en el marco de la paritaria de la administración central. La reunión se desarrollará luego del pasado 4 de julio, cuando comenzó justamente esta paritaria, donde no hubo propuesta salarial y se espera que hoy haya algo sobre la mesa. ATE, APAP y UPCN son las que integran esa paritaria y que se encontrará justamente en el marco del Ministerio de Trabajo. También el jueves 18 de junio se volverán a reunir los representantes del Consejo Provincial de Educación con los gremios ADOSAC y AMET en el marco de la paritaria de la educación, que comenzó el 8 de junio pasado y que tampoco tuvo ofrecimiento. Y el 19, si no me equivoco, el viernes, es la reanudación de la paritaria de los viales. Así que no tengo precisión de la de salud, que también está en desarrollo o que comenzó al menos en la pasada ronda del 5 de junio pasado, pero que tampoco allí hubo ofrecimiento. La única donde hubo ofrecimiento, pero no se avanzó hacia un acuerdo, es la de las fuerzas policiales, bomberos y penitenciarios de la provincia, donde sí hubo 6 o 7 ofrecimientos que todavía no han sido aceptados, pero en las otras no, y obviamente que tras la demostración de que algo de fondo de liquidez hay, es necesario poder llevar una oferta considerable a la mesa de negociación. Ya no puedo ver ni lo blanco ni lo negro, ni lo que me sucede, y pensar que No va todo tan mal. sin embargo no puedo
hacer. Sigo en esta ruta un cartel, no se puede frenar. No quiero ser uno más que no podrá volverse. Por eso no quiero llegar. Que allí no hay cómo zafar, como la misma muerte. Se viene el aguinaldo, y la preocupación de muchos y muchas trabajadores que están con la soga al cuello, por decirlo de alguna manera, en números rojos, era que el banco no se lleve sus haberes de aguinaldo por deudas de distinta índole. Y finalmente se anunció que hay un acuerdo entre el gobierno y el Banco de Santa Cruz para que no se apliquen débitos sobre el aguinaldo de los trabajadores. La medida fue planteada por nota del Ministerio de Economía. De hecho, también yo te lo conté la semana pasada, el SOEM Río Gallegos había hecho una presentación similar, al igual que otras dependencias de sindicatos municipales hacia la entidad bancaria, que nuclea justamente al grueso de la administración pública provincial para que los trabajadores y trabajadoras perciban integralmente su aguinaldo y no debilitar más así su economía. Finalmente hubo acuerdo y lo anunciaron desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz y el Banco Santa Cruz. Finalmente no se tocarán los fondos del aguinaldo por deudas o lo que sea que tengas tus cuentas con el banco. Bueno, en este caso va a zafar el aguinaldo. ¿Qué otra cuestión tengo para contarte en esta mañana, en el comienzo de esta mañana de martes? Antes de ayer, domingo 14 de junio fue una fecha especial, sobre todo para la cuenca carbonífera, en el marco de un nuevo aniversario. 22 años se cumplieron de la tragedia de los 14 mineros de Río Turbio y homenajearon desde el municipio, desde los sindicatos, desde el gobierno provincial también a la memoria justamente de aquellos 14 trabajadores, 14 historias, 14 familias que signaron justamente la historia de la empresa y de su propia vida, ¿no? Con aquella tragedia que terminó por significar el final de la privatización de esta empresa a mano de Sergio Taselli, que después siguió haciendo su negocio con el Estado, como ya lo había hecho antes, los siguió haciendo después. Y hubo obviamente la conmoción del caso con las familias, allegados y parte de la comunidad que acompañó la memoria, los actos por la memoria de los 14 mineros allí a las puertas de Mina 5, donde justamente se los homenajeó y donde hubo de hecho funcionarios que acompañaron de distintos estados del estado, que acompañaron justamente este acto. Recordaremos aquel 14 de junio de 2004, donde en principio un chispazo de un rodillo de una cinta transportadora generó fuego que se expandió rápidamente, quemando madera, carbón, provocando derrumbes, humo, y donde quedaron justamente a 600 metros de profundidad y a unos 1500 metros de la entrada los mineros que terminaron falleciendo en aquel socavón y que signaron la vida de la comunidad y la historia de la empresa ICRT y en Santa Cruz, obviamente. Julio Álvarez, Odilon Bedia, Nicolás Arancibia, José Armella, Ricardo Cabrera, Silverio Méndez, Jorge Vallejo, José Hernández, Miguel Cardoso, José Sández, Héctor Rebollo, Víctor Hernández, Hugo Gaetán y Oscar Marchán fueron quienes aquel 14 de junio de 2004 perdieron la vida y dejaron una huella imborrable en la cuenca carbonífera y en nuestra Santa Cruz.
Y más de uno quisiera ser calafateño, municipal calafateño, porque se oficializó desde ese municipio el pago del sueldo anual complementario, o la primera cuota del sueldo anual complementario. Mañana, 17 de junio, estará acreditado el pago para los municipales de El Calafate. Y una de las noticias de la jornada de ayer en el turno noche, ya pudimos conocer y dártelo a conocer o difundir a través de el diario Nuevo Día, una nueva medida de fuerza de los docentes en el marco del Congreso Extraordinario Docente. Se determinaron 3 días, es decir, 72 horas de paro para esta semana, con la participación de los delegados de las 14 filiales. Así se determinó en el marco de la discusión interna del sindicato docente mayoritario de nuestra provincia y en el marco de una discusión paritaria que se reanudará, como lo decía anteriormente, pasado mañana. Como eje principal de este reclamo, la recomposición salarial y la devolución de los descuentos efectuados son justamente los planteos sustanciales de esta medida de fuerza que continúa esta semana desde mañana miércoles y hasta el viernes, inclusive con un nuevo paro docente que se va a efectuar en nuestra provincia en el marco de una discusión que todavía no se resuelve y que habrá que ver si finalmente con esta medida, con una nueva instancia y a pesar del contexto, tiene un cauce esta discusión o hacia dónde derivará. Ay, callejón, ay, viejo callejón, nunca fuiste calle ancha, avenida o boulevard, no tuviste las vidrieras ni las luces de neón. En tus muros crecen flores, callejón. Vos sos para mí un perfume de azar, sos vos, callejón. Vos sos como un sol brillando en mi cielo, estás, callejón. Un saludo para Daniel Peña, que se suma a los oyentes. Sí, dice, para mí, respecto de la tragedia en Mina 5, en ICRT, no fue un accidente, fue un asesinato por la desidia de la conducción de la empresa en ese entonces. Y podemos estar de acuerdo. Saludo para Javi. Me preguntan también si se sabe algo del aguinaldo para la administración pública provincial. Por el momento, no hay novedades. Cuando las tenga, inmediatamente se las voy a comunicar. Y también me dicen, es mucho más que una cuestión semántica, esta cuestión de endeudamiento o financiamiento. Claramente es mucho más, pero en algunos casos se busca simplificar la discusión apelando a eso, ¿no? Diciendo,
No es toma de deuda, es financiamiento, porque vamos a poner la plata acá, aquí, aquí, y esto va a generar o a significar producción e incremento en la infraestructura necesaria para recibir más inversión. Bueno, es mucho más que una cuestión semántica, claramente. Sos testigo de mis sueños de alrededor. En tus muros crecen flores, un callejón. Mucho de policial nos ha dejado el fin de semana también en nuestra provincia, porque en principio en Caleta Olivia se registró una salvajísima agresión a un joven que resultó gravemente herido tras recibir una trompada durante una pelea ocurrida en una esquina céntrica de Caleta Olivia y fue hospitalizado con doble fractura de maxilar. Este hecho se registró en la intersección de Avenida San Martín y no tengo presente la otra calle, donde al finalizar un fulbito, un turnito de fútbol, jóvenes se trenzaron a golpes. La secuencia quedó registrada por un video que fue viral durante el fin de semana y que circuló por redes, mensajería, etcétera, generando preocupación lógica entre los vecinos. Allí se muestra a un numeroso grupo de jóvenes de dos bandos enfrentándose en la vía pública, empujones, golpes, patadas, corridas, mientras que varios participantes intentan escapar de quienes los persiguen. Al menos una decena de personas son las que justamente se enfrentan en esa imagen y o en esa secuencia, ¿no? A nosotros nos llegaron las imágenes, pero esto es algo real. Y fruto de este enfrentamiento hay un joven que ha sido internado, hospitalizado con doble fractura de maxilar. Y esto aconteció en la noche del sábado en pleno centro de la ciudad de Caleta Olivia. Naufrago de tiempo, intentando hacer pie. No tengo patria, ni tengo ley, no tengo nombre. Esto sucedió en la ruta provincial número 12, con los peligros del caso que conlleva estas acciones, que hace días nada más se llevaron la vida de un policía que fue embestido mientras viajaba en su moto a hacer horas extra a Cañadón Seco, y en esa misma ruta, la provincial número 12, fue embestido por una persona que además se dio a la fuga. En este caso, un hombre de 52 años fue interceptado en esa ruta tras ser denunciado por hacer maniobras peligrosas. Se lo encontró, se lo requisó y se pudo constatar que llevaba 2,28 gramos de alcohol en sangre por litro y que hacía maniobras peligrosas. Además, llevaba una botella de vino. Este hombre, domiciliado en Pico Truncado, fue demorado durante la tarde del domingo por personal de la comisaría de Cañadón Seco, luego de ser denunciado por circular de manera peligrosa sobre la ruta provincial número 5. Conductores denunciaron justamente que esta Ford Ranger se cruzaba de carril y que estaba poniendo en riesgo al resto de los usuarios en la ruta, por lo cual rápidamente se comunicaron al 911 y desde la comisaría de Cañadón Seco desplegaron un operativo de búsqueda sobre la traza provincial, donde finalmente dieron con el hombre en las inmediaciones del sector conocido, del predio conocido como el feedlot del sindicato petrolero. Allí se dio justamente con esta situación de que tenía una alta graduación de alcohol en sangre en caminos donde rige el alcohol cero al volante. Una infracción, se desarrollaron
actuaciones correspondientes. El hombre no contaba con licencia de conducir ni con seguro. Es decir, que estaba todo mal lo que estaba haciendo y además llevaba una botella de vino como para seguirla. Así que ojalá no le devuelvan en bastante tiempo la camioneta al hombre, para que fundamentalmente con 52 años somos grandes para andar haciendo este tipo de boludeces. Ella baila siempre detrás. Dos 2966-5160-51. Puedes comentarme también en YouTube, ya que veo que son muchos. Y no solamente comentarme, sino que si no estás suscripto, suscríbete al canal de Diario Nuevo Día. Y también déjame tu like ahí en la transmisión, que eso nos ayuda a seguir creciendo. Son las 8 de la mañana con 34 minutos en la República Argentina y en la ciudad de Río Gallegos. Actualizamos los datos del tiempo, que a esta hora nos presenta 4 grados de temperatura, 9 décimas bajo cero de sensación térmica, humedad del 76% y viento que sopla desde el oeste a 26 kilómetros por hora. Este martes 16 de junio comienza con Buenos Días Malvinas. Con esta primera hora que ya hemos compartido algunos títulos, vamos a ir a los títulos nacionales, pero después de la música. De Papo Blues número 2, Llegará la Paz. Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar, y con el tiempo desaparecerá. Ese monstruoso desaparecerá. Las facultades y la electricidad de muy pocas personas las puedo encontrar, y sin tu lamento podría continuar, y en las estrellas podré resucitar. Sin pedir nada, solo poder pensar. Que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. Las facultades y la electricidad en muy pocas personas las puedo encontrar, y sin tu lamento podría continuar, y en las estrellas podré
quiere resucitar. Sin pedir nada, solo poder pensar. Que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. Vayan a estudiar. Pelota, jugadores, canchas, resultados, estadísticas, goleadores. Quédate en la radio que te entretiene y te informa sobre todo lo que sucede en el Mundial. Desde Estados Unidos, México y Canadá, directo a tu radio. Viví la programación del Mundial con flashes informativos actualizados. Estás en la radio del Mundial. Nuevo Día FM 100.9. Toda la información del Mundial 2026, minuto a minuto. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport. Es DirecTV, D-Go. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590 03. Suscríbete ahora en DirecTV.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en DirecTV.com.ar/legales. Por primera vez en la historia, 3 países comparten la sede: Estados Unidos, México y Canadá. Mundial 2026. Más juntos que nunca, en la radio del momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 43 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. De Norteamérica al mundo, de cada barrio a cada estadio. Un grito que se multiplica y un sueño que se comparte. Este Mundial 2026 une culturas, idiomas y corazones. Y vos sos parte de esta historia. Vivilo aquí con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños.
Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Las ilusiones se encienden, los corazones se aceleran, el planeta se detiene y la pelota empieza a rodar. Y cuando eso pase, vos ya sabés dónde estar. Viví el Mundial acá, por tu radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. La emisora oficial del Mundial FIFA 2026. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Se viene el evento deportivo más grande del planeta. El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y desde la radio ya estamos listos para jugarlo con vos. Flashes informativos, resultados, estadísticas, goleadores. Todo el color del Mundial lo vas a vivir con nosotros. En Radio Nuevo Día FM 100.9. Vivimos el Mundial.
Estos Buenos Días Malvinas en el aire de 100.9 Radio Nuevo Día. Saludo grande para Lore Aro, nuestra compañera de redes. Que tengas un hermoso martes mundialista, dice, y vamos a Argentina. Que así sea, Lore querida. Hoy es un hermoso día, una hermosa jornada. Yo, ya están avisados, trabajo hasta las 5. Después ya me pongo a mirar el resto de los partidos. Me pongo a ver datos, hacer la previa, haremos un fueguito con mi amigo el Patu seguramente y algunos que otros más. Pero bien Lore, gracias por tu mensaje. Noticias nacionales que compartimos en esta mañana de martes 16 de junio y que tienen fundamentalmente a Manuel Adorni todavía en agenda. Porque a pesar de... no hay mundial que tape lo que está sucediendo con Manuel Adorni. De hecho, la oposición presiona en el Congreso para impulsar algo que nunca sucedió. Creo en la historia de esta parte, al menos de la democracia en Argentina. Porque el 23 de junio se pidió una sesión en diputados. Y en ella se incluye la moción de censura para el actual jefe de gabinete, que es básicamente quien controla y ejecuta el presupuesto. El jefe de gabinete no es una figura menor, no es solamente el vocero. El Partido Justicialista del Senado también se suma a la ofensiva y el PRO no descartaría dar quórum en este contexto. Y es que está complicado el jefe de gabinete. El gobierno, en tanto, elige estirar la agonía y es algo que digamos, continúa acentuando la grieta. De hecho, señalan que en la última reunión política, Patricia Bullrich entró y le dijo, Adorni, vos ya sabés lo que tenés que hacer. Vieron que Patricia Bullrich no es de hablar con nombre, sino con apellido. Adorni, vos ya sabés lo que tenés que hacer. Dicen que fue lo que dijo Patricia Bullrich, ¿no? Y uno sigue preguntándose por qué tirarse o persistir en esta postura de estar acostado arriba de la bomba, pretendiendo que su onda expansiva no genere demasiado caos. Pero quienes están tirados arriba de la bomba son el presidente y su hermana, ¿no? Y se estira de esta manera la agonía del jefe de gabinete, que dicen algunos ya tendría el vencimiento confirmado, pero que todavía no hay quien lo reemplace y ese es el tema. Pero bueno, las presiones son fuertes para que salga. Hay quienes dicen que no lo van a sacar solamente de la jefatura de gabinete, sino que le darían una embajada como para reacomodarlo, ¿no? Y que no quede huérfano. La oposición, mientras tanto, busca cortar el margen de supervivencia, aunque bueno, ya pasó bastante, ¿no? Desde que empezó todo esto. Y se están impulsando en las cámaras alta y baja, en el Senado y en diputados, sesiones que incluyen mociones de censura, que es el mecanismo constitucional para destituir a Manuel Adorni. La novedad pasa porque el PRO salió a pedir explícitamente la cabeza del ministro coordinador y amenaza con dar quórum en diputados si no lo hace anticipadamente el gobierno, es decir, si no lo apartan anticipadamente. No hay postura definida. Estamos instando a que el gobierno lo corra a Adorni. Tiene 8 días, contestaron desde el bloque del PRO, que preside Cristian Ritondo, a la agencia de noticias argentinas. Desde la Unión Cívica Radical le bajaron el tono a este tono desafiante del PRO y señalaron que va a haber un diálogo con el interbloque Fuerzas del Cambio, que incluye también al MID y a Karina Banfi, para reunir una postura común entre las partes de cara al martes o miércoles de esta semana. Bueno, la Unión Cívica Radical, caracterizada por la tibieza, no fue la excepción en este sentido. Recordemos que en la sesión del pasado 13 de mayo, la propia oposición fue que solicitó su suspensión por falta de apoyos cuando se pretendía interpelar a Adorni. El PRO y la UCR, junto con el sector más colaboracionista de Provincias Unidas,
en ese entonces habían decidido no dar quórum para no afectar tanto al gobierno nacional. Recordemos que en Provincias Unidas también están algunos gobernadores que negocian sus cuestiones, ¿no? Pero pasó bastante desde entonces, desde el pasado 13 de mayo, un mes, y cada vez está más complicado. Se quiere sacar los pies del barro con las manos y mete las manos en el barro, y quiere sacar las manos del barro y mete la cara, y así Adorni cada vez. Y por si fuera poco, la mandaron en el cierre de la semana pasada a Lilia Lemoine a ayudar. Le dijeron: Lilia, vos que sos buena, andá a defenderlo a Adorni. Peor. Adorni debía estar en su casa agarrándose la cabeza diciendo por qué. La declaración jurada de Adorni pretendía ser la instancia donde se diluya toda esta presión y donde, bueno, las explicaciones fueran suficientes, pero no lo fueron, ¿eh? Las justificaciones, otra nueva conferencia o entrevista con José del Río en La Nación Más, en la tele, dejó más dudas que certezas. Ya la distancia marcada y manifestada también por la propia Patricia Bullrich en la interna genera todavía más distancia, y ahora la oposición se afila las garras para interpelar y, ¿por qué no?, terminar apartando a Manuel Adorni, lo que sería, bueno, un fuerte golpe para el gobierno nacional. Vino en tibia, sueños al jadear, desde su boca. Caso Agostina Vega, 3 acusados prestarán declaración indagatoria en esta jornada. Habló de Claudio Barrelier, Osvaldo Faceta y Soledad Andriani, quienes fueron citados por el fiscal Raúl Garzón. Prestarán declaración indagatoria en esta jornada en el marco del caso que investiga el supuesto femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años, brutalmente asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba, por cuyo femicidio Claudio Barrelier es el principal sospechoso, y los otros dos, tanto Faceta como Andriani, serían partícipes necesarios. Los 3 acusados y sus defensores concurrirán hoy a los tribunales provinciales a contestar las requisitorias del fiscal. Barrelier se encuentra imputado como el presunto autor material de delito de homicidio agravado por ser cometido en un contexto de violencia de género, es decir, femicidio, mientras que Faceta y Andriani están señalados por encubrimiento. Faceta mantenía una relación de amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente 10 meses, y ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía por Instituto de Córdoba, en tanto que Andriani es la expareja de Barrelier, quien le habría facilitado el auto para que Barrelier descartara los restos del cuerpo de Agostina Vega. Así que hoy se sentarán frente al fiscal. Veremos cuáles son las novedades de las declaraciones, si es que las hacen los 3 imputados por este horrendo femicidio. Si la luna enrojeciera en sed, o las impalas recorrieran tu estante, no volverías a triunfar. Se cumplieron 2 años de la desaparición de Loan Peña en la provincia de Corrientes, y comienza el juicio, donde además se plantearán seguramente varias nulidades. A las 9 de la mañana comienza, en un minuto, comenzaría formalmente este juicio, que tendrá 3 audiencias, hoy, mañana y pasado. Luego el debate continuará todos los miércoles y jueves. 17 acusados hay por esta desaparición. La tía del niño, Laudelina Peña, su esposo, Antonio Bernardino Benítez,
el ex comisario Walter Maciel, la ex funcionaria municipal María Victoria Cayaba, el capitán de la Armada Carlos Pérez, Mónica del Carmen Millapi y su marido Daniel Fierrito Ramírez, acusados por presunta sustracción y ocultamiento de Loan. Ellos en la causa principal. En tanto hay una investigación paralela donde también serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaya, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación. Demasiado también que los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Mediante el decreto 467/26, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno oficializó la flexibilización del trámite para designar jueces en la Corte Suprema. Moderniza las publicaciones, impone un límite de 5 días, alarga por el secreto fiscal y elude cualquier mención al cupo de diversidad de género o procedencia regional. La administración de Milei dispuso una profunda reforma sobre los históricos decretos 222 y 588 del año 2003, flexibilizando así requisitos y suprimiendo etapas administrativas previo al envío de postulaciones para los cargos mencionados. Esta normativa lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, y elimina el filtro de exposición y observaciones ciudadanas que antes se desarrollaba bajo la órbita de la cartera judicial antes de una nominación formal. Y este nuevo esquema, además, deroga la obligación de publicar las candidaturas previamente para que sean de conocimiento público. A partir de ahora, la difusión de las hojas de vida y antecedentes de los aspirantes se canalizará exclusivamente mediante boletín oficial y portales web del Ministerio de Justicia. Además, este texto establece por primera vez un tope máximo de 5 días para que ARCA, organismo de control aduanero, elabore sus informes correspondientes con la obligación de preservar el secreto fiscal de los candidatos bajo análisis. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral, porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. 9 de la mañana con 3 minutos en la República Argentina. Esos son algunos de los títulos principales de esta mañana en el ámbito nacional, con Adorni en la agenda principal, con Adorni que no se lo puede sacar de encima ni con la guerra ni con el mundial. El gobierno está padeciendo el peso de la figura del jefe de gabinete y su poca credibilidad a la hora de explicar cómo hizo la guita que hizo, ¿no? Y de repente se encontró un pendrive y de repente su viejo le había dejado un montón de dólares que se encontró allí cuando falleció, y de repente está complicado el gobierno con esta situación, pero veremos, porque vieron que Argentina, yo siempre digo veremos porque el tiempo acomoda las cosas, no siempre en el lugar que uno desearía seguramente, pero quizá para el deseo del gobierno nacional se terminan acomodando para donde ellos quieren.
La realidad es que uno lo ve bastante lejos. A Manuel Adorni, que pretenden sacarlo ahora los legisladores del Senado y de diputados, fundamentalmente porque se enriqueció a más no poder desde que llegó al Estado, que tanto critica. 9 de la mañana, 5 minutos, escuchamos El Arriero de Divididos y venimos con noticias internacionales. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.
9 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. Esto es Buenos Días Malvinas. Podés escribirme al 2966-516051. 2966-516051. Con este temazo comenzamos a emprender el segmento final de este Buenos Días Malvinas, que desde las 7:30 te acompaña en el aire de Radio Nuevo Día y hasta las 9:30, porque en un ratito nada más, después de las 9:30, comienza Arriba el Día, que hoy tiene mucha información y análisis sobre lo que está aconteciendo en nuestra Santa Cruz. ¿Querés comprender qué pasa? Ahí vas a tener un análisis más profundo, más pormenorizado, sobre todo de lo que dejó la semana pasada. Antes de las noticias argentinas, tenemos que decir que hoy debuta la selección argentina. Y este ansiado debut, después de ver, creo que 12 o 15 partidos hasta acá, claramente, uno quiere ver a su propia selección, a la selección argentina. Y después de lo visto, no hay candidato que hayan golpeado la mesa, salvo Alemania, que claramente ganó 7-1. Quizás Suecia, pero no es candidato Suecia para nada. Después, Brasil no ganó. España ayer sorprendentemente empató 0-0 con Cabo Verde. Lo vi, no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Pero analizando los 90 minutos, 90 y pico de minutos, España no tenía demasiada ganas de ganar. Uno se da cuenta cuando un equipo va al frente con ímpetu, buscando el gol. Y ayer España estaba muy tranquilito, sí, metiste 800 pases, todo lo que quiera, pero no fuiste incisivo. Está bien que es cierto que la figura del partido fue el arquero de Cabo Verde, Bociña, pero tampoco es que estaba absolutamente cerrado el arco y que pegaron en el palo, etcétera. Pegaron un tiro en el travesaño, después el arquero tapó varias, pero España no fue lo suficientemente contundente como para ganar el partido. Si no, lo hubiese ganado, básicamente. Hoy 22 horas, la selección argentina con arbitraje de Simón Marciniak, el polaco que, si no me equivoco, dirigió la final de la Copa del Mundo contra Francia, será el encargado de llevar adelante el partido en el Arrowhead Stadium o Kansas City Stadium, que es un estadio originalmente de fútbol americano del Kansas Chiefs, donde jugará justamente la selección argentina. ¿Algunas dudas? Una me parece a mí a esta altura de la jornada, que es el lateral derecho. Para mí va a terminar jugando Gonzalo Montiel. Entonces, Dibu Martínez, Montiel, Cuti Romero,
Perdón, dudo si Otamendi o Lisandro Martínez. Y Facundo Medina de lateral izquierdo. De Paul McAllister y Enzo Fernández, junto con Diego Almada como suelto. En el medio, Lionel Messi también, haciendo lo que tengas ganas, Lionel, podés hacer. Y Lautaro Martínez serán los 11 que saldrán a la cancha en la jornada de hoy, contra una selección de un gran componente francés, de jugadores nacidos en Francia. Lucas Zidane, por ejemplo, el arquero, es el hijo de Zinedine Zidane, nacido en Francia. Rafik Belgali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Ryan Aïd Nouri, Fares Chaibi, Hisham Bouaudi, Houssem Aouar también, que es nacido en Francia, Riyad Mahrez, Aminé Guri y Mohamed Amoura son los 11 de Vladimir Petkovic, que serán justamente los rivales en esta noche de la selección argentina. Recordemos que por el lado argentino, Nicolás Tagliafico está desgarrado y era la única confirmación de no presencia para la jornada de hoy, hasta que se recupere quizá luego de la fase de grupos. Hoy juega la Argentina. Quiero la mano arriba, decía la canción que escuchamos en el principio. Y es lo que les pido a ustedes. Hoy juega la selección argentina y 22 horas, quizás seguramente un rato antes, estaremos todos muy expectantes de lo que suceda. Están las llaves, solas esperan tus manos. Tanto buscar por afuera, y ahora te gana el desgano. Es tan difícil de ser todas las cosas que siento. A veces yo quiero ver solo lo que dice el viento. Y en el ámbito de noticias internacionales hay que decir que la noticia más fuerte del fin de semana es el entendimiento al que han arribado los gobiernos el iraní y estadounidense, que justamente empezaron negociaciones para un acuerdo de paz. Por el momento hay un memorando de entendimiento con Estados Unidos que pretende poner fin a la cuestión bélica inicialmente, pero bueno, hay varios puntos que todavía deben repasarse. Allí uno de los grandes actores de este acuerdo es Pakistán, el gobierno de Pakistán, que habló justamente tras el anuncio. Masoud Pezeshkian, que es el presidente, dijo que la República Islámica de Irán se preparó para todos los escenarios y que la prioridad del gobierno seguirá siendo servir a su pueblo, al pueblo iraní, más allá de un acuerdo o no. Por el momento advirtió que no hay un acuerdo final. El acuerdo alcanzado es un paso significativo para detener la guerra e iniciar negociaciones, y un acuerdo final que aún no se ha formalizado, advirtió, y dijo que tras meses de conversaciones y seguimiento continuo es un avance. Si sus disposiciones se implementan adecuadamente, puede considerarse un documento honorable para el país, señaló el premier pakistaní. En el marco de un fin de semana que ha tenido varias novedades en este mismo sentido. En principio, el presidente del Parlamento iraní será quien firme electrónicamente un memorando para el alto al fuego en Medio Oriente, pero se espera todavía 24 o 48 horas para que los puntos de este acuerdo se hagan conocidos o se hagan públicos. Por su parte, Donald Trump y J.D. Vance, presidente y vicepresidente estadounidenses, serán quienes firmen por aquel país. Suscribieron electrónicamente ellos ya a este memorando
y señalaron que el presidente quiso firmarlo personalmente porque quería mostrar su dedicación para lograr que esto llegue a una solución o resolución exitosa, señalaron desde el gobierno estadounidense. Explicaron que continuarán las discusiones técnicas en las próximas horas por un periodo de negociación de 60 días, aclarando además que este memorando no reduce por ahora la presencia militar estadounidense en la región. El plan es mantener un despliegue militar o el despliegue militar actual durante la próxima ronda de negociaciones. Hemos desplegado un gran número de fuerzas en la región para preparar la operación que comenzó en febrero. Esperamos poder reducirlas, pero aún no lo hemos hecho. Queremos comprobar que los iraníes cumplen sus promesas y el acuerdo contempla la reducción de las fuerzas militares en la región una vez alcanzado el acuerdo final, señalaron desde el gobierno estadounidense respecto de este entendimiento inicial al que han arribado. Allí hay un punto fundamental que es las armas nucleares. De hecho, Trump aseguró que Irán nunca obtendrá armas nucleares. Formuló estas declaraciones al margen de la cumbre del G7 que se desarrollará en Francia, afirmando que justamente el país árabe no tendrá desarrollo de armas nucleares. Hemos cerrado nuestro acuerdo con Irán. Debería ser un éxito. Ahora pasa a la segunda parte, que creo que será más fácil, dijo en declaraciones a la agencia china Xinhua. Además, dejó en claro que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debe ser ahora más responsable con respecto al Líbano. Respecto de señaló en la conclusión de este cónclave que tuvo lugar en Francia, en Evian, Francia, y que finalizó en la jornada de ayer. En tanto, Israel y Hezbollah continúan intercambiando ataques al sur del Líbano pese a este acuerdo y esto obviamente que tensiona de alguna manera esta negociación. Netanyahu dijo respecto de su relación con Trump que no siempre están en sintonía. Declaró que la campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán salvó a su país de lo que describió como una amenaza de aniquilación nuclear. El otro día estaba viendo un archivo que tiene declaraciones de la misma característica de Benjamin Netanyahu que tienen al menos 20 años. Desde hoy, 20 años para atrás, hay un montón de clips distintos que tienen permanentemente a Netanyahu argumentando su acción militar, diciendo, sí, pero nos quieren hacer desaparecer en breve. Están terminando la bomba, que nos quieren tirar la bomba nuclear para tirarnos a nosotros. No lo dice así tal cual lo estoy diciendo yo, pero son el concepto que refrita permanentemente, y un informe de prensa daba cuenta de todas las veces que Netanyahu utilizó ese argumento para justificar sus ataques. En este caso habló de su vínculo con Trump, del cual dijo que no siempre están en sintonía, y agregó que este desacuerdo pasa en las mejores familias, en una declaración sobre el entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán. El presidente Trump y yo no siempre estamos en sintonía. Él es el presidente de Estados Unidos y yo soy el primer ministro de Israel. Soy responsable de los intereses de seguridad de Israel y eso debe hacerse con prudencia, dijo. Con o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares ni hoy ni mañana, mientras yo sea el primer ministro de Israel. Eso no ocurrirá, aseguró Netanyahu, y declaró que la campaña militar conjunta salvó a su país de lo que describió como una aniquilación nuclear por parte de la República Islámica. Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de aniquilación nuclear, dijo Netanyahu, reportando justamente a la cadena CBS News. ¿Qué significaría eso? Que millones de ciudadanos israelíes, ustedes que me escuchan ahora, todos estarían en grave peligro de muerte masiva, dijo Netanyahu. Y durante años hemos evitado afrontar este peligro de aniquilación de la población de Israel, justificando justamente la iniciativa bélica que allá por febrero comenzó en Medio Oriente.
Bueno, este acuerdo de alto al fuego en principio continuará negociándose, como les decía, y tiene ahora como punto central el programa nuclear iraní, además del levantamiento de sanciones y el resarcimiento económico que pide Irán a Estados Unidos de unos 330 millones de dólares, si no me equivoco, para la refacción de estructura crítica, sobre todo en términos de energía. El ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Sabat Araghchi, anunció en la jornada de hoy que su país y Estados Unidos tienen previstas nuevas negociaciones para el viernes alcanzar un acuerdo definitivo. Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz, con la finalización probablemente en las próximas 24 horas, señalaron autoridades iraníes al respecto. Un saludo para Mari Gamboa, que nos dice que está metiéndole changuitas, cumpliendo con las otras changas mientras está en una licencia de unos días en su labor principal. Última noticia que tiene que ver con este contexto de guerra es que el precio del petróleo está bajando y puede perforar en las próximas horas los $80. Se profundiza la caída del precio del barril de petróleo tras el acuerdo que pone fin a la guerra de Medio Oriente y que reanuda la normalidad en el tránsito por el estrecho de Hormuz, que todavía no se sabe si será con peaje o sin peaje. El precio del petróleo tiene una tendencia a la baja tras este acuerdo. El Brent se ubica en los casi $81, o 80,99, registrando una baja del 2,18% desde la apertura de la rueda comercial en la jornada de hoy, y esa situación baja el precio del petróleo. Restan detalles todavía para la firma de este acuerdo, para la apertura del estrecho de Hormuz y que haya tránsito normal. Mientras en Argentina, bueno, este descenso tiene algunas lecturas distintas. Por un lado, hace más viable el acuerdo entre petroleras y refinadoras para no aumentar el precio del combustible, pero caerá el ingreso de dólares por la venta de crudo. La acción de YPF perdió ayer hasta un 6% a consecuencia de justamente esta caída, dado que su principal producto de exportación es justamente el petróleo. Pero aparentemente se comenzará a normalizar. Siendo Trump el que está a cargo de todo esto, voy a poner un manto de duda y no gritar victoria todavía. Pero baja el petróleo. ¿Bajará en el surtidor? No creo. Buenos días, dice Elvio Ceballos. La culpa es de quien lo redacta, pero los iraníes no son árabes, son musulmanes, dice. Es cierto, buena la aclaración. Un abrazo son persas en realidad originalmente, ¿no? Un abrazo para Elvio que nos escribía allí al 51 60 51. Saludos para mi amigo el Chapa desde Los Antiguos. Que sea una gran jornada para vos, amigo querido. Nos vamos retirando de esta propuesta de martes en el comienzo de la semana hábil. Hoy juega la Argentina, esperemos que sea una buena jornada para todos nosotros, que podamos terminar festejando en términos deportivos, en términos futboleros, lo que hoy depare el comienzo de una nueva ilusión, de la ilusión argentina de fútbol, del Mundial, que es para muchos de nosotros un motivo de alegría y de celebración. Ojalá que hoy que juega la Argentina sea así. Espero que tengan una buena jornada. Cuídense mucho, tomen agüita, abríguense que está frío y sobre todo vaya teniendo lista su prenda de la selección argentina para alentar hoy a nuestra escaloneta. Se quedan en la compañía de Leandro Dolan, Rodrigo Arredondo y Héctor Mancilla, que de ahora en más hacen
arriba el día en la continuidad del aire de la 100.9. Y nosotros obviamente que nos reencontraremos mañana tempranito después de las 7:30 por este mismo espacio. Estoy chequeando las últimas efemérides de esta jornada porque yo sé que tengo que cumplir con efemérides malvinenses antes de retirarme. Voy a ir de los últimos días porque tengo varias. El 12 de junio de 1982, una batería terrestre de misiles Exocet instalada en el camino pavimentado de Puerto Argentino disparaba un misil que producía importantes averías en el destructor Glamorgan. También ese mismo día, durante el conflicto, efectivos británicos se asentaban en los montes Dos Hermanas, Harriet, London y Bluff desde las últimas horas del 13 de junio. Allí artillería terrestre y naval británica se mantuvo muy activa, batiendo el monte donde estaban posicionados efectivos del Batallón de Infantería de Marina número 5. En las primeras horas del 14 de junio, el regimiento de la Guardia Escocesa llevó a cabo un ataque contra los infantes que fue rechazado. Horas más tarde se reinició el asalto y esta vez el enemigo hizo pie en la zona y comenzó un feroz combate, que por momentos fue un combate cuerpo a cuerpo. La compañía nácar del Batallón de Infantería de Marina número 5 ofreció gran resistencia. Durante la lucha, el suboficial Julio Saturnino Castillo salió de su posición para socorrer al dragoneante Galarza y al conscripto Serles, que habían sido heridos gravemente, y ambos murieron en combate. Salió disparado el fusil y gritando insultos a los británicos, cayó muerto por un disparo que le atravesó el pecho. La nación argentina le otorgó desde entonces su máxima condecoración al heroico valor en combate. Un aviso de la Armada Argentina, de hecho, lleva su nombre. Esas son efemérides de días como hoy, en el marco de la Guerra de Malvinas, donde también recordamos a nuestros héroes. Ahora sí, siendo las 9 de la mañana, 33 minutos, me despido de ustedes. Les deseo que tengan una gran jornada y que hoy nos encontremos en un abrazo bien argentino. Que tengan un buen martes. Se quedan en compañía de Radio Nuevo Día y todo el equipazo que viene a continuar la mañana de este martes. Tierra y criado en una cancha, de chico en la escuela 12 cuotas pa' una llanta. Amor a mi bandera, amor pa' mi tierra santa. Esto es para el pueblo que día a día la bancan. Estoy orgulloso en donde nací, en este suelo yo me voy a morir. Por más que no me alcance para vivir, se lleva en la sangre, lo tenés que sentir. Argentino yo soy, te sigo siempre pa' donde voy. Y en la mala vos sabés que estoy, por mi bandera la vida yo doy. Argentino yo soy, te sigo siempre pa' donde voy. Y en la mala vos sabés que estoy, por mi bandera la vida yo doy. Yo soy argentino, el asado y un buen vino. Acá se toma mate y vamos a comprarle a los chinos. Argentino, siempre vamos para adelante. Mi tierra sagrada de gente perseverante. Argentino, vivo y muero por mi sangre. Esta es mi bandera, yo soy su representante. Argentino, orgulloso voy a estar. Por mis colores saben que yo voy. Argentino yo soy, te sigo siempre pa' donde voy. Y en la mala vos sabes que estoy, por mi bandera la vida yo doy. Argentino yo soy, te sigo siempre pa' donde voy. Y en la mala vos sabes que estoy, por mi bandera la vida yo doy. Nacido en la calle de tierra y criado en una cancha, de chico en la escuela 12 cuotas pa' una llanta. Amor a mi bandera, amor pa' mi tierra santa.